Hola, soy el doctor Jean-Paul Yudice Elizaba. Soy cirujano plástico, estético y reconstructivo aquí en la República Dominicana. En este video vamos a hablar acerca de la toma de decisión del paciente a hacerse un procedimiento estético. Esto es algo muy importante y es un tema que tengo mucho tiempo queriendo tocar, porque tomar la decisión para realizarse un procedimiento en su cuerpo de manera electiva no es algo fácil. Entonces nosotros como cirujanos plásticos tenemos la responsabilidad de brindarle a ustedes tres cosas. La primera es confianza. Uno ofrece la confianza dejándose conocer por el paciente, que el paciente conozca la trayectoria que tiene el cirujano plástico que va a elegir. Lo segundo es la comunicación. El cirujano plástico debe de explicarle al paciente las cosas que se pueden lograr y que no se pueden lograr en cuanto a las expectativas que el paciente quiere. Y la tercera es la dedicación del cirujano en tratar de brindar los mejores resultados acorde obviamente al tipo de procedimiento que se va a realizar y al tipo de cuerpo con el que vamos a trabajar, porque muchas veces los pacientes nos piden unos resultados que no van acorde con su cuerpo, y eso es algo que nosotros debemos de explicarle al paciente. Entonces, cuando estas tres cosas se conjugan, ahí el paciente siente una tranquilidad, siente confianza y toma la decisión de una manera más fácil. En cirugía plástica existen muchas áreas en las que nosotros vamos a trabajar, ya sea la cara, las mamas, el tronco, dígase, la espalda, el abdomen, los glúteos, y muchas veces los pacientes vienen solicitándonos todos los procedimientos juntos. Entonces nosotros ahí debemos de orientar al paciente y hacer que elija las cosas que tenga más prioridad por realizarse. Por ejemplo, una paciente que perdió un peso excesivo, si el abdomen, los senos, los glúteos. Entonces ahí uno va orientando al paciente y podemos tener resultados más seguros, aunque vayan a necesitar otro procedimiento, que eso no es ningún problema. Muchas personas tienen el miedo de decir: yo no quiero entrar a 2 veces a quirófano, yo no quiero entrar 3 veces a quirófano, pero es más seguro entrar 2 veces a quirófano en 2 procedimientos que sean seguros que entrar una sola vez a quirófano, hacerse todo de un solo round. Entonces, estos son tips que nosotros debemos de explicar solo al paciente, educar al paciente para que cada vez el paciente tenga una información más certera, más concreta y con base científica a la hora de realizarse un procedimiento. Entonces te invito a que te suscribas a nuestro canal para que puedas seguir viendo tips de cirugía plástica.